Es verdad que surgiste del más grande innoto mar, y que al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños. Nuestro Dios formó un Persil con tus bellas Guayaquil de mis... Hola, buenos días estudiantes del octavo año. Hoy martes 20 de octubre del 2020, lleno de bendiciones. Vamos a dar gracias a Dios por este día magnífico y sobre todo que nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Y que Mamita María Auxiliadora siga bendiciendo a usted en especial en este día y a mí por celebrar un día más de vida. Pues bien, vamos a realizar nuestra clase el día de hoy, que será, que es el Imperio Mesopotámico. Entonces, el Imperio Mesopotámico, vemos en la pizarra la gráfica en la cual vamos a desarrollar a continuación. Pero antes veamos los límites que realmente lo que encierra Mesopotamia en su época, cuando era un imperio. Obviamente este gran imperio estaba comprendido de acuerdo a cómo se iban distribuyendo y cómo el pueblo iba creciendo. Yo les decía ayer en la actividad que íbamos realizando en vía Zoom, socializando, parecido al mismo continente de Brasil, perdón, al mismo país de Brasil. Ese mismo país de Brasil correspondía a la misma extensión. Entonces estaba entre los ríos de Tigris y el río Éufrates. Entonces, eso es lo que comprendía, que algunos me preguntaban por interno, profesor, ¿y cómo es el mapa? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado, obviamente, en la parte sur de Europa y Asia está ubicado, conectándose una parte con África. Y eso es lo que corresponde, porque al frente de Mesopotamia también existía el imperio de Egipto, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este término alude principalmente a esta zona antigua, que está dividida por el norte de Siria y el sur de Babilonia. Norte, sur, insisto, al norte es Asiria y el sur de Babilonia. Entonces, la historia de Mesopotamia está dividida en varias etapas. Entonces, esas etapas es la que va marcando ese imperio. Y ese imperio lo conocemos como el imperio acadio, el imperio babilonio, el imperio asirio y el imperio neobabilónico. Y aquí vamos a encontrar algunos personajes bíblicos. Para quienes estudiamos la Biblia, entonces vamos a encontrar algunos personajes que hicieron parte de esa Mesopotamia en esos tiempos. Pues en sí, vamos a desarrollar, pero yo les dije a ustedes que tengan su cuaderno ya estructurado la parte de la carátula en su cuaderno, la mejor presentación para que vaya a esta clase. Asimismo, en la carpeta donde iban desarrollando los talleres que son realizando y muy bonitos, buena presentación, algunos trabajos que fueron realizando y fueron presentando. Pues bien, este imperio realmente es lo que fueron marcando ya esta parte de las etapas según el imperio. Obviamente, pero cada imperio, por los años que iban pasando, iban desapareciendo, porque eran derrotados, eran conquistados, y así casi toda su ciudad o su imperio mesopotámico iba desapareciendo, porque los mismos pueblos que invadían iban destruyendo o incendiando esas grandes ciudades. Entonces, y eso es lo que vamos a corresponder el desarrollo de esta historia. Más bien, entonces, el imperio mesopotámico, que corresponde a este espacio geográfico que actualmente prefigura como país Irak, Turquía y Siria. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates.
En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak, aquí. Lo que sí corresponde ahora es por qué estos territorios de Mesopotamia solo corresponden para Irak. ¿Qué pasó con Turquía y Siria? Obviamente ya están distribuidos a los alrededores, pero la mayor parte centrados son Turquía, donde podemos encontrar obviamente la gran historia del imperio de Mesopotamia. Y esto abarca a cada uno de nosotros ir viendo la misma realidad, es porque el imperio babilónico fue realmente cayendo, obviamente porque caen bajo el control de los hititas, y también el imperio asirio, que también fue más provocante en ese sentido, como más protagonista, cuando los persas y los babilónicos ingresaron e invadieron obviamente este gran imperio, conquistando sus tierras. Y obviamente, como les dije a la introducción, que algunas partes de este imperio babilónico fueron incendiadas, fueron destruidas, y este mismo imperio obviamente surge un nuevo imperio que también es el rey de Nabucodonosor. ¿Algunos de los profesores suelen escuchar en la Biblia? Sí, este personaje es un rey que también, obviamente, para expandir sus territorios, también tuvo que padecer y sufrir en esos tiempos por estos imperios, porque vieron la manera como ellos fueron creciendo y expandiéndose a nivel
arquitectónico. Yo ayer les decía, les recordaba sobre dos ríos importantes que tiene, obviamente, tuvo el imperio mesopotámico, que eran el río Éufrates y el río Tigris. Entonces, estos dos ríos, Tigris y el Éufrates, es lo que iban marcando realmente la extensión. Y por eso los gobernadores, aquí era una de las preguntas de las actividades, buscaban alternativas para que ellos tengan agua en sus pueblos y puedan tener la mayor cosechas abundante. Por eso las civilizaciones fueron obviamente creciendo por su agricultura, porque el mismo gobernador buscaba alternativas y mejoras para sus pueblos. Entonces, al ver eso, los países, los imperios de otros lados, vieron cómo este imperio de Mesopotamia iba creciendo, decidieron conquistar y quemar, incendiar toda su ciudad. Entonces, esas grandes ciudades o estados que vamos a conocer ahora, esas grandes ciudades, Uruk, Eridu y Lagash, eran grandes ciudades, eran las primeras ciudades de este estado de Mesopotamia. Más bien una ciudad-estado es un estado soberano que solamente consta de una ciudad. Por eso, una ciudad, pero comprendía todo esto que corresponde a Mesopotamia, que estaba distribuido. Obviamente, si ve un estado o un país, entre el Ecuador y su provincia, exactamente así estaba distribuido esta parte de ciudades-estados. Y las principales ciudades eran Uruk, Eridu y Lagash. Eran las principales ciudades. Yo les dije dónde están ubicadas estas ciudades. La mayor parte están ubicadas en Irak. En todas, norte, sur, este, oeste, están distribuidas. Usted me va a preguntar, profesor, ¿y dónde está Turquía y Siria? A los alrededores. Más en la parte de acá superior. Corresponde Turquía y Siria. Entonces, otra de las actividades que fue creciendo y viendo los más países o los imperios de alrededor, sobre todo Egipto, que observaba cómo Mesopotamia iba creciendo. Una de las actividades fue la económica, que algunas de estas actividades económicas de Mesopotamia fue por la gran civilización que tenía. Entonces fue por su agricultura, fue por su ganadería, fue por sus artesanías y su propio comercio. Y que más sobresalió en su actividad económica fue la agricultura. Fue la agricultura. ¿Por qué la agricultura fue en mayor auge en ese tiempo? Por los dos ríos que se encontraban en Mesopotamia. Por eso el gobernador hizo canales de riego para que sus cosechas sean abundantes y puedan producir. Entonces, algunas de estas actividades económicas de Mesopotamia fue gracias a esas civilizaciones, porque obviamente estos productos que obtuvieron en aquella época fueron los cereales, fue el trigo, fue la cebada, fue las lentejas, el lino. Entonces fue lo que realmente pudieron ellos crecer como imperio. Y eso es lo que nos invita a cada uno de nosotros a ver nuestra propia realidad, nuestro propio país, cómo está creciendo o sigue igual nuestro país. Entonces eso es la diferencia cuando vemos que los pueblos sí se organizaban, porque había arquitectos, ¿verdad? Recordemos la construcción de sus casas. ¿Con qué material? Con ladrillos. ¿Y con qué materiales estaban compuestos estos ladrillos? ¿Verdad? Entonces, estos materiales es la que obviamente crecía esta parte de la construcción de la arquitectura. Pues bien, hemos finalizado la clase del día de hoy. Cualquier duda, circunstancia o pueda comunicarnos, me hacen saber a continuación por interno. Y no olvidarse la tarea. Bendiciones a todos.